Hay historias que empiezan con un flechazo y otras que empiezan con un silencio de 4 años. Esta es la historia de Elena y Marco, dos personas que se amaron sin decirlo, que se perdieron sin saber por qué, y que descubrieron cuando ya era demasiado tarde que todo fue un malentendido. Esto es lo que no dijimos aquella noche. Hay historias de amor que empiezan con un flechazo. Y hay otras que empiezan con un silencio tan largo que nadie recuerda ya cuál fue la primera palabra que faltó. Esta historia no comienza con un "te quiero", ni con un beso bajo la lluvia. Empieza con dos personas que hacen todo lo posible por fingir que no se conocen, y con una noche de hace 4 años que ninguno de los dos ha logrado olvidar. Ella se llama Elena. Tiene 26 años, una cámara colgando del cuello y una maleta que parece más pesada de lo que realmente es, cargada de trabajo, cansancio y algunas decisiones que nunca terminó de procesar. Él se llama Marco. Tiene 28. Vive rodeado de cables, micrófonos y canciones ajenas. Y lleva 4 años intentando bajar el volumen de una sola voz, la suya, cada vez que pronuncia el nombre de ella, aunque sea solo por dentro. El escenario es un hotel aislado a las afueras de la ciudad, preparado para una boda. Luces cálidas, flores blancas, frases cursis en carteles de madera prometiendo amores eternos. Elena ha venido a documentar todo eso con su cámara. Marco, a hacer que las voces, los discursos y la música suenen perfectos. Ninguno vino preparado para enfrentarse a lo que dejó pendiente con el otro. Elena llega primero. Siempre llega primero. Prefiere esperar en el lobby 20 minutos antes que aparecer tarde y desarmada. Mientras el recepcionista revisa su reserva, mira alrededor y piensa que es irónico pasarse en la vida capturando el amor de otros para no tener que mirar demasiado de cerca el propio. Recibe la llave de la habitación 304, sube, deja la maleta, abre la ventana y repite su pequeño ritual mental. Es solo un trabajo. Haz fotos bonitas, cobra, vuelve a casa, no te metas en la vida de nadie. En otro piso, Marco agacha la cabeza sobre una consola de sonido. Revisa por tercera vez las conexiones, golpea suavemente un micrófono para comprobar que todo responde. Ajusta volúmenes. Para cualquiera, es solo otro técnico concentrado en que nada falle. Por dentro, él también repite su propio ritual. Esto es solo una boda más, una noche más escuchando promesas que no le pertenecen. No pienses en esa otra promesa que nunca llegó a hacerse. La casualidad decide intervenir en forma de lista de proveedores. Un compañero de Marco entra al salón, le comenta, casi sin importancia, que esta vez habrá fotógrafa nueva. Desliza el dedo por el teléfono. Lee un nombre en voz alta. Elena. El corazón de Marco se detiene un segundo, pero su cuerpo prefiere fingir que no ha oído nada. Después de todo, tiene que haber muchas Elenas en el mundo. Millones. No tiene por qué ser ella. Pero lo es. Elena baja al salón principal para estudiar la luz, la disposición de las sillas, los ángulos posibles. Mientras camina, escucha una prueba de sonido, unos acordes conocidos, un micrófono que se enciende y se apaga, una voz masculina probando. Al principio no presta atención, hasta que un gesto, una silueta, una forma de moverse junto a la mesa de sonido le resultan insoportablemente familiares. Ve una espalda inclinada sobre la consola, unas manos grandes moviendo cables con esa mezcla de torpeza y precisión que recuerda demasiado bien. Siente un golpe seco en el pecho. El tiempo se comprime. Cuando él se gira, los años se quiebran en un solo segundo. Marco y Elena se quedan mirándose sin palabras.
No hay saludo entusiasta, ni reprocho inmediato. Solo un gesto mínimo de cabeza, una especie de reconocimiento entre dos personas que no han decidido todavía si el otro es un desconocido o una herida abierta. Cada uno se aferra a su papel profesional. Ella, la fotógrafa, él, el técnico de sonido. Y por ahora, eso es lo único que están dispuestos a hacer en voz alta. Durante el resto de la tarde, crean una coreografía involuntaria de evasión. Si uno entra al salón, el otro encuentra un pretexto para salir. Si ella se acerca a la mesa donde están los micrófonos, él se ocupa de algo en el escenario opuesto. Hablan solo lo estrictamente necesario: horarios, posiciones, indicaciones técnicas. Las palabras son herramientas, no puentes. Pero la memoria no respeta límites profesionales. Mientras Elena ajusta la posición de su trípode, recuerda una madrugada en el departamento de Marco. Luz azul de 2 pantallas de computadora, él editando audio, ella revisando fotos en la suya. Sin hablar, solo el ruido de clics de ratón, respiración sincronizada, la sensación de que estaban construyendo algo juntos, aunque cada uno trabajara en su propio proyecto. Mientras Marco revisaba conexiones de cables, su mente lo llevaba a una tarde en una cafetería cerca de la universidad. Ella le había mostrado sus primeras fotos profesionales, tímidamente, sin esperar crítica sino solo comprensión. Él las miró con la intensidad de quien ve algo verdadero por primera vez, y le dijo: «Aquí están todos tus secretos. Está bien que la gente los vea». Ella había sonreído de una forma que Marco nunca olvidaría, como si alguien finalmente la hubiera entendido. No se llamaron pareja, pero compartieron todo lo que importa. Playlists de canciones que los definían, secretos sobre sus familias, pequeños fracasos en trabajos menores que se volvían tragedias personales. Ideas para un futuro que, sin decirlo nunca en voz alta, los incluía a ambos. Había noches donde Elena llegaba al taller donde Marco trabajaba y él detenía lo que hacía solo porque la veía entrar. Había tardes donde Marco esperaba en cierto banco del parque porque sabía que Elena pasaría fotografiando la luz de las 4 de la tarde. Y había un momento, una tarde específica en una parada de bus casi vacía, donde los dos estuvieron a menos de 1 centímetro de besarse. Sus manos casi se tocaron. Sus ojos se encontraron de una forma que significaba: sé exactamente lo que estás pensando. Pero alguien pasó caminando, o quizá fue solo que ambos tuvieron miedo al mismo tiempo. El casi beso se convirtió en un secreto compartido que nunca fue nombrado. Hace 4 años no estaban en un hotel de boda, sino en una ciudad saturada de ruido y promesas. Se conocieron en un taller de proyectos creativos. Ella con una cámara siempre colgando, él con una grabadora y una costumbre de escuchar más de lo que decía. Les tocó trabajar juntos por azar, y desde entonces empezaron a moverse en torno al otro como si el resto del mundo fuera ruido de fondo. Pasaron meses en esa órbita perfecta de casi todo, pero no completamente. Y luego llegó aquella noche. La noche que lo cambió todo. La versión que Elena llevaba cargando durante 4 años era esta. Marco le escribió un mensaje diciéndole que quería hablar, que le pasaba algo importante. Ella respondió que sí, que se vieran en su lugar favorito, la cafetería donde habían tenido esa primera conversación. Ella llegó. Esperó. El café se enfriaba. Pasaron 20 minutos, 30, 1 hora. Nada. Marco no llegó. En su cabeza, la historia que construyó fue simple. Él decidió que ella no era suficiente complicación para manejar, que algo en esa noche lo asustó tanto que eligió desaparecer antes que enfrentar lo que sentía. La versión que Marco llevaba cargando era esta. Él escribió a Elena un mensaje diciéndole exactamente dónde estaba, en cuál cafetería, a qué hora podían hablar. No recibió respuesta. Esperó de todas formas. Pidió un café. Y otro.
Miraba el teléfono cada 30 segundos, esperando que ella escribiera «Llego en 5 minutos» o «Me atrasé un poco». Nada llegó. Después de 3 horas, Marco se fue, y en su cabeza, la historia fue esta. Ella ya había decidido antes, con otros, antes de que él tuviera el coraje de preguntarle directamente. Eligió a cualquiera antes que a él. Lo que ninguno de los dos sabía era que había un tercero en esa historia, un amigo de los dos, bien intencionado pero torpe, que había escuchado fragmentos de conversaciones de cada uno, que le había dicho a Elena: «Marco me contó que encontró a alguien más», cuando Marco nunca dijo tal cosa, que le había dicho a Marco: «Elena me comentó que no cree en ustedes dos», cuando Elena apenas comenzaba a creer en la posibilidad. El amigo desapareció de sus vidas poco después, pero el daño ya estaba hecho. En el hotel, 4 años más tarde, ese daño aún late como una herida que nunca cicatrizó bien. La primer noche en el hotel, después de preparativos y ajustes finales, Elena decide tomar aire en el balcón de su habitación. La ciudad brilla a lo lejos. Las luces del hotel se reflejan en el lago. Todo se ve como debería verse en una película de romance. Perfecto y real. Ella piensa en Marco, en la forma en que sus manos se movían sobre los cables, en cómo su concentración era tan profunda que parecía que desaparecía del mundo, exactamente igual a como lo recuerda. Abajo, en el sótano del hotel, Marco repasa una vez más todo el equipo de sonido, no porque sea necesario, sino porque en el movimiento repetitivo hay una anestesia contra el pensamiento. Su amigo, el compañero de trabajo, entra. «Hermano, vi a la fotógrafa. Es Elena, ¿verdad?» Marco no responde. «¿Qué pasó entre ustedes? Se nota que hay una tensión rara». Marco sigue revisando cables. «Mira, no es asunto mío, pero ella te mira de una forma que no es profesional». Marco se detiene. «¿Cómo que me mira?» «Como si llevara 4 años esperando que dijeras algo que nunca dijiste». Marco quiere negar. Quiere decir que fue ella quien se fue. Quiere reconstruir la narrativa que lo ha protegido durante años. Pero una duda se filtra, una grieta pequeña en la certeza. «¿Y si todo fue un malentendido?», pregunta casi sin voz. Su amigo lo mira. «¿Y si fuera un malentendido, qué?». Marco no tiene respuesta. La mañana siguiente trae la realidad de la boda. Invitados llegando, nervios en el aire. La novia corre de un lado a otro. Elena se mueve con su cámara como un fantasma entre sonrisas. Marco verifica volúmenes, sincroniza pistas de música, asegura que los micrófonos funcionen. Se cruzan en el pasillo. Sus ojos se encuentran por una fracción de segundo demasiado larga. Hay algo diferente en esa mirada. Algo que no es exactamente perdón, pero tampoco es dureza. Durante la ceremonia, Elena captura a Marco en varias ocasiones a través de su lente. Lo ve concentrado en su trabajo, ajena a la tarea, pero hay algo en su expresión que sugiere que está en otro lugar al mismo tiempo. Marco, mientras verifica niveles de audio, escucha a Elena dar instrucciones bajas a su asistente sobre iluminación. Su voz cambió. Es más segura, más firme, pero también más cansada. Es la voz de alguien que aprendió a vivir sin esperar cosas. En el almuerzo de la boda, la novia se sienta un momento con Elena, su cámara descansando sobre la mesa. «Gracias por venir, de verdad. Sabía que iba a ser raro con Marco, pero...». La novia se detiene, insegura. «¿Se puede saber qué pasó entre ustedes?». Elena no quiere entrar en detalles. «Pasó la vida». «No, en serio, porque yo estuve allá cuando lo que fuera que pasó, y no me cuadraba la versión que cada uno tenía». Elena levanta la cabeza. «¿Qué versión?». La novia respira hondo. «Marco dijo que te escribió y que no respondiste. Tú dijiste que él no apareció, pero yo sé que él sí fue a ese lugar. Esperó olas».
El mundo se detiene un poco para Elena. ¿Cómo que esperó? Lo vi. Llegué a la cafetería y lo vi sentado solo mirando el teléfono cada 5 segundos. Te estaba esperando. Elena siente que algo en su pecho se reordena de forma dolorosa. Yo nunca vi sus mensajes, dice casi con voz de niña. Eso es lo que sospechaba. Alguien metió la mano, ¿sabes? Alguien en común les pasó información equivocada. Elena se va de esa conversación con una verdad nueva asentándose en su estómago. Puede que haya estado equivocada todo este tiempo. Esa noche, después de que la mayoría se retira a sus habitaciones, Elena sale a la terraza del hotel. Está sola con la vista de la ciudad, pensando en 4 años de decisiones construidas sobre un malentendido. Marco, sin planearlo realmente, termina en la misma terraza. Se ven al mismo tiempo, no hay escapatoria. Hay un momento donde ambos pueden elegir, seguir de largo o finalmente quedarse en la incomodidad. Marco decide quedarse, no porque sea valiente, sino porque después de 4 años de guardar silencio, la alternativa de seguir sin hablar se vuelve intolerable. «Hola», dice, como si fuera la primera vez que la ve. «Hola», responde Elena, con el mismo peso en la voz. El silencio que sigue es diferente a los anteriores. No es de evasión, es de reconocimiento. «Lucía me contó algo hoy», dice Elena. Marco asiente. Lentamente. «¿Qué te contó?» «¿Qué esperaste aquella noche? ¿Que fuiste y te quedaste?» Marco mira hacia la ciudad. «¿Sí? Esperé 3 horas. Yo nunca vi tus mensajes. No sé qué pasó con esos mensajes, pero nunca llegaron». Marco siente que algo dentro se reordena. «¿Nunca viste?» «Nada. Esperé en la estación. Creí que no viniste». Se quedan en silencio, ambos procesando que sus narrativas de 4 años estaban incompletas. «Yo también estuve esperando», dice Marco, «y creí que no querías venir». Elena se acerca un paso. «¿Sabes lo peor?», pregunta. «Que no me atreví a preguntarte. Simplemente me fui, y tú también te fuiste. Y fue más fácil odiarte que admitir que me dolía que no estuvieras». Marco respira hondo. «A mí también me dolía. Pero fue más fácil creer que elegiste a otro que enfrentar que, quizá, simplemente nos perdimos en la traducción». Elena siente lágrimas, pero las detiene. No es el momento de llorar. Es el momento de ser honesta. «No sé si podemos volver a donde estábamos», dice Elena. «No», asiente Marco. «Creo que ese lugar ya no existe». «Entonces, ¿qué es esto?», pregunta Elena. Marco la mira. «No sé, pero al menos esta vez podríamos intentar decir la verdad desde el principio». Elena asiente lentamente. «¿Y si la verdad es que sigue doliendo? ¿Y si la verdad es que sigo sin saber cómo estar contigo, sin tener miedo de que vuelva a desaparecer? Entonces esa es la verdad que contamos, sin pretender que es más linda de lo que es». Se quedan en la terraza mientras la música de la boda llega desde adentro, amortiguada. Voces ajenas celebrando amores que sí llegaron a término. Para Elena y Marco, no hay celebración, solo reconocimiento. Reconocimiento de que lo que tuvieron fue real aunque fuera interrumpido. Reconocimiento de que lo que se rompió no fue por maldad, sino por miedo. Reconocimiento de que 4 años después, aún hay algo. No saben qué hacer con ese algo. No saben si es suficiente para intentarlo, pero al menos ya no es un secreto guardado en silencio. Cuando la boda termina y los invitados se dispersan hacia sus ciudades, Elena y Marco intercambian información de contacto de forma diferente a como lo habrían hecho si no hubiera pasado nada. No hay promesas de «nos vemos pronto»,
No hay planes de esta vez sí. Solo 2 números de teléfono y una tácita aceptación de que la vida es complicada, los amores son complicados y a veces no hay finales perfectos. Hay solo finales honestos. Elena se va cargando la verdad de que Marco sí fue, de que la esperó, de que quizá era ella la que se fue después de todo. Marco se va cargando la verdad de que Elena quizá sí intentó, de que quizá ella también fue abandonada por la misma mano invisible que lo abandonó a él. 2 historias que finalmente se alinearon, no para crear un happy ending, sino para crear algo más importante: la posibilidad de que, la próxima vez, se atrevan a preguntar antes de desaparecer. Tal vez habrá un próximo mensaje, tal vez no. Tal vez, después de tanto tiempo, ambos aprendieron que el amor no siempre es un final cinematográfico. A veces, es solo 2 personas que se atreven a quedarse en la conversación difícil. Aunque sea por una terraza, bajo la luz de luces de hotel, y la certeza de que esta vez, al menos, se dijeron la verdad. Y eso quizá sea suficiente para comenzar de nuevo, o al menos para no terminar de la misma forma en que empezó, en silencio. Hay un final que no es realmente un final. Es el momento en que 2 personas se permiten decir la verdad, aunque la verdad no arregle el pasado ni prometa un futuro perfecto. Es el momento en que Elena y Marco aprenden que a veces el amor no es un flechazo ni es un para siempre de película. Es simplemente la decisión de quedarse en la conversación cuando hubiera sido más fácil desaparecer. Y quizá eso sea suficiente. Quizá en tu propia vida hay una conversación que llevabas años postergando. Una persona a quien dejaste ir sin explicación, un malentendido que creíste que era verdad absoluta. Ahora tienes la oportunidad que Elena y Marco tuvieron en ese hotel. La oportunidad de preguntar antes de juzgar, de hablar antes de desaparecer. ¿Qué harás con ella? Si esta historia te tocó, si reconociste en Elena o Marco una parte de tu propia historia, dale a like, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Porque aquí contamos historias que la mayoría prefiere guardar en silencio. Historias que duelen, que sanan, que cambian la forma en que ves el amor y la distancia. Gracias por quedarte hasta el final. La conversación nunca termina aquí.